Pero antes hay que hablar de una de las noticias políticas de la jornada, que es esa crisis abierta en Vox en Castilla y León tras la dimisión del que era su líder en esa comunidad, que llegó a ser vicepresidente autonómico. Alejo Vidal Cuadras, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. ¿A usted le ha sorprendido, le ha llamado la atención ese adiós, además reconociendo esas discrepancias internas del ya ex líder de Vox en Castilla y León, Juan García Gallardo? Bueno, yo creo que este incidente nos permite ir de la anécdota a la categoría, ¿no? Este es un problema general en España, no solo en España, pero en España en particular, de los partidos políticos. Yo, ahora hace más de 10 años que no pertenezco a ningún partido. Estuve muchos años, 30 años, en el Partido Popular y después un tiempo breve en Vox cuando se fundó. Pero ahora no milito en ningún partido desde hace más de 10 años. Y todos los partidos tienen el mismo problema. Es que por la famosa ley de hierro de los partidos, al final la democracia interna se debilita, se deteriora, se evapora y el partido acaba siendo férreamente controlado por una pequeña oligarquía, un pequeño núcleo, alrededor de un líder omnipotente. Pero esto pasa en todos, es decir, no es que le pase a Vox, le pasa al PP, le pasa al PSOE, le pasa, a todos les pasa. Entonces, la Constitución española dice claramente que el funcionamiento de los partidos internamente ha de ser democrático. Pero esto no lo cumple ningún partido. Y lo que ha pasado ahora en Vox, pues pasará mañana en otro y pasado mañana en otro, porque son estructuras piramidales, rígidas, centralizadas, que naturalmente al ahogar, al asfixiar la participación de la base, pues se producen tensiones y esto que hemos vivido hoy con Vox, pues es un reflejo de un fenómeno general de la partitocracia española. Nos dice, ocurre en todos los partidos, también en los de reciente nueva formación. ¿Eso significa, Alejo, que debemos resignarnos a esa falta de democracia interna de la que habla en todos los partidos? Bueno, resignarse es perder la batalla, ¿no? Yo creo que no hay que rendirse nunca. La democracia interna no quiere decir que en un partido no tenga que haber una coherencia, una cohesión y una cierta disciplina. Es decir, un partido no puede ser el ejército de Pancho Villa, ¿no? Pero del caos a digamos, al modelo leninista o stalinista hay un espacio intermedio, ¿no? Por ejemplo, los cargos orgánicos deberían ser elegidos por los militantes y no nombrados por la cúpula. En la elaboración de las listas electorales de candidatos debería haber una cierta participación de las bases y no listas elaboradas, además en España son cerradas y bloqueadas, por el líder del partido o la cúpula del partido. Es decir, en todas aquellas cuestiones, o por ejemplo la fijación de las líneas estratégicas, las grandes decisiones, todo eso se debería hacer escuchando a las bases, a los militantes y con un cierto mecanismo de participación. Y después también hay que
el debate interno, no hay que tener miedo al debate interno. Es decir, que sobre una determinada línea estratégica o sobre una determinada política, pues puede haber distintas opiniones dentro del partido. Y esto ha de ser objeto de debate en los órganos internos de manera pues espontánea y natural. Entonces, todo esto está ausente de nuestro sistema partitocrático. Nos decía al comienzo, Alejo, que hay que pasar de la anécdota, que es la noticia de hoy, la dimisión del líder de Vox en Castilla y León, a la categoría. Por eso le pregunto, hemos repasado hace un momento la salida de algunos dirigentes que lo fueron históricos, usted mismo, de Vox, no solo la de García Gallardo. ¿Cree que es una cuestión, digamos, de fondo, que es una cuestión ideológica o que es una cuestión puramente de forma esas salidas? Yo creo que en el caso de Gallardo no es una discrepancia ideológica. O sea, no es que Gallardo tuviera una posición sobre alguna política concreta de Vox que él pues discrepase. No, esto no es así. En el caso de Gallardo, como le decía, es un ejemplo clarísimo de esa rigidez, de esa falta de democracia interna que hay momentos en que provocan en las bases o en los dirigentes locales una situación de tal asfixia, de tal tensión que al final estalla, ¿no? Pero vamos, en el caso de Gallardo yo no detecto una discrepancia ideológica, ¿no? ¿Y cree que hay riesgo de contagio? Estamos hablando de una crisis territorial, en este caso en Castilla y León. En Castilla y León veníamos hablando también de algunos otros dirigentes que han abandonado el partido, al menos la primera línea de la política. ¿Cree que puede ir a más esa situación interna en Vox? Bueno, vamos a ver, estos estallidos locales, no tienen por qué desencadenar un cataclismo global, o sea, suelen ser locales, localizados, y duran un tiempo corto, y después las aguas se apaciguan, ¿no? Porque piense usted que en nuestra estructura de partidos el control de la dirección sobre los órganos territoriales y sobre los representantes tanto locales como autonómicos como nacionales, este control es un control muy fuerte, muy severo, ¿no? Y además, como la cúpula es la que reparte juego, es decir, la que hace las listas, la que nombra, la que cesa, pues claro, ese es un incentivo muy fuerte para que la gente obedezca, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión yo tuve pues unas diferencias muy grandes con Rajoy, cuando Rajoy tenía mayoría absoluta, porque bueno, pues por su pasividad, por su indolencia, por su absoluta renuncia a cualquier reforma significativa, a su debilidad frente a los separatismos, ¿no? Entonces, esas discrepancias fueron creciendo hasta el punto que después de 30 años me fui del PP, ¿no? Y recuerdo que en el proceso de estas diferencias que eran públicas, un compañero de mi partido entonces, del PP, me dijo: mira, Alejo, tienes razón en lo que dices, tienes toda la razón, pero yo quiero repetir. Entonces, más claro el agua, ¿no? Es decir, que si te rebelas, pues eres arrojado a las tinieblas exteriores. Es así como funciona.
Una cosa más, Alejo. Decíamos que estábamos hablando del portazo del líder de Vox en Castilla y León, de este debate interno que llega en un momento de subida y además subida importante para Vox en las encuestas. ¿Puede afectar al resultado electoral de Vox este tipo de divergencias internas? No, no lo creo, porque la evolución del voto obedece a corrientes de fondo. Siempre puede haber un acontecimiento inesperado o algún error de bulto que modifique la evolución del voto. El ejemplo dramático y paradigmático fue el 11M, la tragedia del 11M, ¿no? En el año 2004. Eso fue un ejemplo claro de un acontecimiento inesperado, en ese caso una tragedia, que cambia en horas el sentido del voto, ¿no? Pero salvo acontecimientos cataclísmicos o algún error, pero un error flagrante de la dirección del partido, normalmente la evolución del voto se rige por corrientes de fondo. Y en este momento, lo que se está viendo, debido al gobierno este que padecemos, que es un gobierno de la nación que trabaja para destruir la nación, lo cual no me negará usted que es un fenómeno bastante sorprendente, ¿no? Entonces, en este clima, ¿no? Pues es natural que los partidos que apoyan al gobierno, y sobre todo el PSOE, esté de baja y el PP y Vox suban, ¿no? Y en la medida que el PP esté, pues, flojeando de remos o vacile o oscile, pues todo eso favorece a Vox, ¿no? Pero vamos, este incidente concreto de Castilla-León no creo que afecte al voto de Vox. Don Alejo Vidal Cuadras, gracias por su tiempo y me alegro además de verle muy en forma. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Gracias, Alejo. Adiós, muchas gracias. Buenas noches.